cristianismo o humanismo ateo. Vamos a presentar el contraste entre ambos. Entonces, el Salmo 14:1 afirma: dice el sabio en su corazón, no hay Dios. La Biblia siempre nos ha informado con claridad que el ateísmo es un producto ¿de qué? De la necedad humana y no del mucho estudio y del mucho conocimiento, como nos lo han querido hacer ver o creer a veces los pensadores seculares, que nosotros somos ignorantes y por eso creemos en Dios, pero que como ellos son eruditos y estudiosos, por eso ellos no creen en Dios. No es cierto, la Biblia dice que es un producto de la necedad humana. Pero a veces los cristianos somos también necios, somos necios, tan necios como los ateos, cuando no sabemos argumentar a favor de nuestra fe y lo único que hacemos es hablar a favor del cristianismo basados en lo que sentimos, apoyados en experiencias subjetivas, salpicadas por aquí y allá de un par de versículos bíblicos que citamos de memoria y por fuera de contexto. Pero no logramos armar un caso de manera inteligente y objetiva a favor de lo que creemos y terminamos dando un muy pobre y lastimoso espectáculo ante quienes nos escuchan, como sucede en el siguiente video animado, que registra un hipotético pero muy verosímil diálogo entre creyentes en Dios de diversas confesiones religiosas y un ateo humanista. Por favor, corramos el video. God has not revealed himself to me. Even if he did, I'm not sure how I could be confident that it wasn't just some kind of delusion reinforced by my desires or my culture. Oh, trust me, you'd know. God revealed himself to me. Me too. Oh, really? Pleased to meet you. I have felt God in my heart. God speaks to me. I have a close personal relationship with God. Me too. Amen. You see? God isn't silent. He speaks to us all, right? We can't all be wrong. You just need to open the door when you hear God knock. We all have a close personal relationship with God, and you can too. Just accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Whoa, hold on there. Jesus, peace be upon him, was a prophet, but he was not God. Yes, he is. The only way to be saved is through faith in Jesus Christ. Well, not faith alone. Faith without works is dead. Not so fast. All of our righteous acts are like filthy rags to God. It doesn't matter. God loves us all. We will all go to heaven and see the truth then. You think even Hitler is going to heaven? Even Hitler. I'm sorry, but Hitler's gotta burn. Not if he repented. Hitler's going to hell, and so is that guy who cut me off in traffic this morning. You've all been blinded by Satan. Jesus visited the Indians and cursed black people. Say what? And I'm going to get my own planet after I die. Not if Zeno escapes his volcano prison. Say what? Oogly skoogul kootalulu labby dabby kaka slop. I believe I can straighten this all out. We Jews are the chosen people. Chosen for what? To steal other people's lands? That land was rightfully given to us by God. It was not. Okay, everyone, calm down. Put the fighter jet down. If God is speaking to all of you, then he appears to be telling all of you very different, contradictory things. Perhaps this rather glaring discrepancy can be explained if we examine the fact that your relationship with God seems to be precisely shaped by the culture in which you were raised and the predominant version of God you were taught to believe in. Sure, there are exceptions, but typically religion obeys borders, while truth does not. In America, God is Yahweh, while in India, God is Vishnu. The truth
does not behave this way. In America, 2 plus 2 is 4, and in India, 2 plus 2 also equals 4. If God's message to us was so dire, so vitally important, then why wouldn't He give it to us in such a clear and precise way so that we would all be in agreement, as evident as a simple math problem in which there is universal agreement, rather than trusting His precious message to be spread by fallible, corruptible human beings? Why would Almighty God allow the continuation of such widespread falsehoods in His name, which would be effortless for Him to correct, or never even need to correct in the first place, because a perfect being would have gotten it right from the very beginning? I can't wait to get my own planet. But y'all are Cualquier parecido con la realidad God has not no es mera coincidencia, déjenme decirles. Lamentablemente nos causa gracia, pero a veces no es motivo de gracia cuando esas situaciones se dan en la realidad con creyentes. Ahí había bautistas, metodistas, pentecostales, que se enredan a veces en ese tipo de argumentación sin fondo. Así que lo que vamos a hacer ahora es a ocuparnos de responder los argumentos de este ateo, que parece de lejos el más razonable, el más acertado de todos los personajes que aparecen en este video. Ese video, por cierto, lo hizo un ateo y lo colgó en las redes para desprestigiar a los creyentes en general y a los cristianos en particular. Pero yo lo he tomado justamente para refutar esos argumentos. Entonces, los argumentos que él plantea son los argumentos típicos del humanismo ateo. Son los argumentos típicos que se pueden concretar en 3 afirmaciones y 2 preguntas. Vamos a concretarlo en 3 afirmaciones y 2 preguntas. Vamos con las afirmaciones. La primera de las afirmaciones es esta: las religiones son un producto cultural. Es lo primero que él dice, lo primero que el humanismo dice. Debemos estar de acuerdo con quienes afirman que las religiones son productos culturales, que son característicos de cada pueblo, de cada nación. Pero eso está lejos de ser un argumento para invalidarlas, ni mucho menos para restarles importancia. Más bien, el hecho de que a lo largo de la historia humana haya habido y siga habiendo tantas religiones, a despecho del siempre minoritario grupo de ateos que decrece cada día, porque eso no se lo cuentan no las noticias, pero el ateísmo cada vez se vuelve más insostenible a la luz de la ciencia, como nos lo estaba haciendo ver el doctor Antonio Cruz. A despecho de esos ateos, la existencia de religiones es una prueba de que, como lo reconoció en su momento un ateo tan ilustre como el alemán Ludwig Feuerbach, el maestro de Carlos Marx, Ludwig Feuerbach, a pesar de ser ateo, tuvo que reconocer que el hombre es un animal religioso. Ahora bien, por supuesto que el hecho de que existan tantas religiones diferentes e incluso opuestas entre sí significa que no todas pueden ser verdaderas. Pero al mismo tiempo, la existencia de tantas religiones indica que la religión sí está llamada a llenar una necesidad esencial de los seres humanos, y que al final hasta el ateísmo y toda su parentela no son más que las religiones de los que deciden negar a Dios contra toda evidencia, como las que hemos estado considerando ahora, para terminar sustituyéndolo de manera sutil o abierta con algo o alguien de este mundo que se convierte entonces en un ídolo o un falso Dios que engaña a quienes le sirven. El ateísmo siempre nos arroja a la idolatría, porque ya lo dijo el profeta Elías nos señala la disyuntiva ante la cual todos los seres humanos nos encontramos en 1 de Reyes 18:21.
Él dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Observen bien, no hay terceras opciones. No hay grupo de los no alineados en relación con Dios. Nuestras opciones no son adorar o no adorar, ser religiosos o no serlo, sino a qué o a quién vamos a adorar. Es así de sencillo. No podemos sustraernos a ese impulso vital, ya sea que seamos o no conscientes de él, porque muchos no son conscientes de eso, pero son seres religiosos. Y eso reduce las opciones siempre a dos, solamente a dos. ¿Cuáles? ¿Adoramos al Dios verdadero o adoramos a los ídolos o dioses falsos? Por eso, un prestigioso estudioso de las religiones ya fallecido, pero muy respetado en este campo, el rumano Mircea Eliade, después de dedicar toda su vida a estudiar el hecho religioso en muchas culturas, llegó a esta conclusión: el hombre profano, es decir, el hombre sin religión, lo quiera o no, conserva aún huellas del comportamiento del hombre religioso. La mayoría de los hombres sin religión se siguen comportando religiosamente sin saberlo. Sin embargo, si todos en último término somos seres religiosos, cabe preguntarse, entre tantas ofertas religiosas, ¿cuál es la religión verdadera? Porque no todas pueden ser ciertas, ¿no? Pues, al final todas se oponen entre sí, se contradicen y terminan entonces exigiendo cada una de ellas exclusividad de sus seguidores, apoyadas en el reclamo de cada una de ellas de ser la religión verdadera. Cada cultura tiene una religión característica, de acuerdo en eso con el humanismo. Cada cultura tiene una religión característica que hace ese tipo de demandas a quienes forman parte de esa cultura. Entre los árabes es, digamos que el Islam. Entre los judíos, pues el judaísmo. En la India, el hinduismo. En China, el taoísmo y el budismo. En Japón, el sintoísmo. Y hasta hace poco más de un siglo atrás, en los países occidentales o los que estamos bajo la órbita de Occidente, lo fue el cristianismo. Lo fue. Lo digo en pasado, porque hoy las cosas están cambiando. Y parece que la religión que llegará a ser pronto, si es que ya no lo es, culturalmente dominante en los países occidentales del primer mundo, con Europa a la cabeza, con Estados Unidos que también va en la misma línea y los que estamos bajo la sombra de ellos, por ahí vamos también de pronto, es el humanismo ateo. El humanismo ateo. Y eso está sucediendo debido en buena parte a que nosotros los cristianos no hemos sabido contrarrestar los argumentos del humanismo con altura como se vio en el video. Pero el punto aquí es que ningún ser humano podrá disculpar su responsabilidad ante Dios apelando a la cultura, apelando al medio ambiente en que nació y se formó para mitigarla o eludirla. Decir, Dios, me vas a perdonar, pero como yo nací en el Japón, allá me enseñaron esa religión, así que si no es la correcta, no es responsabilidad mía. Soy simplemente una víctima. No vamos a poder proceder de ese modo, porque nuestra genética, nuestro medio ambiente, nuestra cultura pueden condicionarnos y limitarnos hasta cierto punto, pero no determinan de manera rígida y absoluta el rumbo de nuestras vidas. Hay algo que se llama libre albedrío y que tenemos que ejercerlo bien y no podemos posar de víctimas. Esas cosas, la genética, el medio ambiente y la cultura, no eliminan nuestro libre albedrío y nuestras consecuentes responsabilidades ante Dios. No es cierto entonces, y aquí nos apartamos del humanismo ateo, que la religión sea algo impuesto por la cultura en la que nacemos, porque todos tenemos la capacidad y el deber de someter a una evaluación crítica a la religión promovida por nuestra cultura, para ver si cuenta con suficiente sustento y si corresponde con los hechos de la historia y de la experiencia humana. No somos borreguitos para seguir todo lo que nos dicta nuestra cultura. Tenemos capacidad de análisis para ver si conviene o no. Y si no lo hacemos de ese modo, si actuamos, como lo digo, como borregos, sin examinar críticamente la religión que domina nuestra cultura, estamos incurriendo en un pecado. ¿Saben cómo se llama ese pecado? Pecado de omisión. Es el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
pero no lo hacemos, entonces estamos cometiendo un descuido que es un pecado de omisión. Además, el Señor Jesucristo, Él nunca condicionó la aceptación del Evangelio al hecho de que sus oyentes y sus seguidores formaran parte de la cultura judía. Él nunca dijo eso. Él dijo, esto es para los judíos. No. ¿Qué dijo el Señor? Este pasaje que me gusta en Juan 7:17. El Señor dijo que la verdad está más allá de condicionamientos culturales. Él dijo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí lo tienen. Todo se reduce a querer hacer la voluntad de Dios. Si estamos dispuestos, tendremos los elementos de juicio. Dios nos dará los elementos de juicio para que sometamos a crítica cualquier cosa en que se nos pida creer y nos demos cuenta si tiene fundamento o no. Así lo tuvo que admitir incluso el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, si ustedes lo recuerdan, él pensaba que el evangelio estaba circunscrito a la cultura judía. Él pensaba que el evangelio era solamente para los judíos. Pero Dios lo confrontó con una experiencia en el caso de Cornelio y su familia, tal vez lo recuerdan, está en el libro de los Hechos, donde él se dio cuenta que estaba equivocado. En Hechos 10:34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Allí lo tienen. Cristo no limitó el alcance del evangelio a la cultura judía. Él dijo, en toda tribu, pueblo, nación, Dios se agrada de los que le temen y actúan con justicia. Y no podría ser de otro modo. Porque como lo concluye el apóstol Pablo, y lo puede comprobar todo el que quiera y esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, como lo decía el Señor Jesucristo, el evangelio en Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo que es poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación de ¿quiénes? De todos los que creen. De los judíos, por supuesto, en primer lugar, pero también de todos los paganos, de todos los gentiles, sin importar la cultura. Y ese poder de Dios ilumina, ese poder de Dios desenmascara los engañosos prejuicios culturales que el mundo utiliza y que los enemigos del evangelio utilizan para ocultar la verdad, brindándonos así garantías. Dios nos brinda garantías para saber que el cristianismo es la religión verdadera, como lo estamos exponiendo en este congreso. Ese es el primer argumento, la primera afirmación. Vamos con la segunda. La segunda afirmación del humanismo ateo es que la religión crea fronteras y fomenta la división. La verdad no. La religión hace eso, pero la verdad no. La pregunta es, ¿será cierto que la verdad no crea fronteras? ¿Será cierto que no crea fronteras? Claro que las crea. No seamos tan románticos. La verdad es excluyente. ¿Por qué lo digo? Porque dos afirmaciones contrarias no pueden ser ambas verdad al mismo tiempo y en la misma relación. ¿No nos dice eso la lógica más elemental? O es negro o es blanco, pero no puede ser negro y blanco al mismo tiempo y en la misma relación. La lógica más elemental establece que en el mejor de los casos una sola de las dos afirmaciones será cierta y todas las afirmaciones contrarias quedan excluidas como falsas. Eso lo damos por sentado en nuestro trato cotidiano para entendernos entre nosotros. La verdad es excluyente, la verdad establece fronteras, a despecho del romanticismo de los humanistas, comenzando por supuesto por las verdades más evidentes e indiscutibles de las matemáticas, que es a las que apela este humanista, comenzando por esas. 2 más 2 es siempre igual a 4. Y eso establece fronteras infranqueables, si de permanecer en la verdad se trata. ¿Y qué fronteras? Las fronteras que me impiden afirmar con la razón de mi lado que 2 más 2 es igual a 5 o que 2 más 2 es igual a 3 o a cualquier otra cifra diferente. La verdad matemática establece fronteras rígidas y la verdad en este y en cualquier otro caso relativo a la realidad de las cosas, es decir, a las cosas tal como son, es una sola. Pues no hay varias respuestas a la pregunta de cuánto es 2 más 2.
No hay varias respuestas, solo hay una respuesta correcta, 4. Las demás son falsas y como tal la verdad crea fronteras, divide al mundo entre quienes la aceptan y se rinden a ella de buen grado y quienes la resisten y se oponen a ella aferrándose a las mentiras de sus preferencias. Miren, ya lo mencionó Antonio en la mañana, pero si ustedes creen que todo el mundo acepta la verdad de los hechos cuando estos son evidentes, entérense. Hoy hay personas en pleno uso de sus facultades mentales y que contra toda evidencia han decidido negar hechos probados de la historia, tales como el holocausto nazi. Hay personas que dicen que eso no ocurrió, ante todas las evidencias que hay, y dicen que eso no ocurrió, que eso es una conspiración. En Colombia, y ustedes lo saben bien los que son colombianos aquí, la gran mayoría, en Colombia hay congresistas que niegan hechos probados de nuestra historia nacional, como por ejemplo la masacre de las bananeras. E incluso hay quienes niegan que en nuestro país haya existido durante el último medio siglo algún tipo de conflicto armado. Y dicen que no deberíamos llamarlo ni siquiera conflicto, y no voy a mencionar nombres, ustedes saquen sus conclusiones. Y para terminar, en el mundo hay cada vez más personas que dicen que el hombre nunca llegó a la luna. Y que aunque ustedes no lo crean, dicen también, eso era lo que Antonio nos recordaba esta mañana, con toda la seriedad del caso. Yo creí que esto era una broma la primera vez que lo oí, pero dicen con toda la seriedad del caso que la Tierra no tiene forma esférica, sino que la Tierra es plana. Y que quienes afirman que es esférica son conspiradores que nos quieren engañar. Consulten internet y verán diversos grupos de personas que defienden a capa y espada que la Tierra es plana. Lo dicho, estamos en la era de la posverdad, así llaman a nuestra era ya, la era de la posverdad o de las fake news o noticias falsas de todo tipo, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy internet, y Facebook en particular está siendo muy vapuleado, muy golpeado por esto. Por todo lo anterior, el teólogo John Stott decía esto, él decía: sería necio buscar la unidad a expensas de la verdad. Cristo inevitablemente divide y a la vez une a la gente. Ambas cosas, primero una y después la otra, no al mismo tiempo. Cristo inevitablemente divide y a la vez une a la gente porque la verdad tiene ese efecto. Pero les decía ayer cuando hablábamos del pensamiento políticamente correcto, que ¿cuál es el santo grial, la palabra clave del pensamiento políticamente correcto? ¿La recuerdan? Inclusión. Inclusión. Hay que incluir a todo el mundo. El pensamiento políticamente correcto quiere incluir a todo el mundo, aún sacrificando la verdad. Si para incluirlos a todos hay que sacrificar la verdad, sacrifiquémosla. Multiculturalismo, pluralismo, escepticismo, relativismo y toda la parentela que mencioné ayer. Hay que incluir, pero no, la verdad divide y a la vez une a la gente. Pero hay gente que busca la unidad a expensas de la verdad. Eso es lo que pretenden muchos hoy, incluyendo el ecumenismo cristiano, que de pronto ustedes saben de qué se trata. El ecumenismo cristiano, que por lo menos en el caso del catolicismo romano, parece que aspira a unir no solo a las tres grandes ramas históricas del cristianismo, católicos, protestantes y ortodoxos, sino que parece que el ecumenismo católico busca también unir a todas las religiones en una sola. Ustedes deben haber visto al Papa, que está sin problema con el Dalai Lama, está sin problema con los rabinos judíos. Todos caben, y no digo que no se pueda dialogar con ellos, pero una cosa es dialogar y otra es pretender que somos los mismos. Tenemos diferencias, no somos los mismos. Ahora bien, es cierto que Cristo vino a promover la fraternidad de todo el género humano por encima de diferencias nacionales, culturales, étnicas e incluso ideológicas, sobre la base de la reconciliación que Él nos proveyó en la cruz del Calvario. Pero también es cierto que esa unidad fraternal de todos los seres humanos es muy romántica cuando creemos que puede pasar por alto la verdad. Es una unidad que no es posible si no se apoya en la verdad revelada en el Evangelio. De hecho, el Señor nos advirtió sobre la paradoja de que Él, el Señor Jesucristo, a quien el profeta Isaías había anunciado como que el príncipe de paz, ¿recuerdan? Príncipe de paz. Él no vino a traernos paz,
sino vino a traer espada. Él mismo lo dice. Mateo 10, 34 al 35. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y lo dice el príncipe de paz. ¿Y por qué es así? Esto es así debido a que la fidelidad a Dios y a la verdad tiene prioridad sobre cualquier otra lealtad, aún sobre aquellas que tienen que ver con los afectos y los vínculos consanguíneos. De tal modo que el Señor Jesucristo nos advirtió que si llega a haber un conflicto de interés entre ambas lealtades, se debe dar preferencia siempre a Cristo y a la verdad, porque Él es la verdad. El ecumenismo evangélico, ya no estoy hablando del católico, el ecumenismo evangélico del Concilio Mundial de Iglesias promueve un llamativo, pero engañoso lema. Ese lema dice así: el amor une, la doctrina divide. Deténganse en ese lema y díganme quién es el héroe y quién es el villano acá. El héroe es el amor. La villana sería la doctrina. Pero este lema es lo mismo que decir el amor une, la verdad divide. Es lo mismo. Y yo me pregunto si en esta era de la posverdad, caracterizada por relativismos de todo tipo como los que vimos ayer, que afirman que la verdad absoluta no existe, sino que lo único que existe son verdades relativas del tipo tu verdad, mi verdad, su verdad, ya estaremos tan perdidos que nos vamos a atrever a hacer de la verdad, así con mayúscula, la villana de turno, poniéndonos de este modo nosotros mismos la soga al cuello, porque eso es lo que estaríamos haciendo. Es por eso que, como lo dice John Stott, Cristo divide a la humanidad en principio, pero solo para volver a unirla luego de una manera verdaderamente sólida y consistente sobre la base de la verdad, porque repito, Cristo es la verdad. Y como tal, es una verdad que puede ser puesta a prueba. La verdad se puede poner a prueba. Y esa verdad puede ser puesta a prueba, como lo han venido haciendo mis compañeros apologistas acá, por cualquiera que esté dispuesto a hacerlo de manera honesta y de manera humilde y no con una agenda encubierta, como vienen algunos a veces a probarla, a evaluar la evidencia. El problema es que no muchos están dispuestos. El problema es que muchos prefieren permanecer en las mentiras que les han enseñado en su propia cultura, en vez de ponerlas a prueba, en vez de compararlas con el resultado de poner a prueba el cristianismo sin prejuicios y con toda la honestidad del caso para ver la superioridad del cristianismo sobre las demás religiones de la historia humana. Tercera afirmación del humanismo ateo, o por lo menos de este humanista: la revelación debería ser dada en forma clara y precisa, en el lenguaje de universal, evidente y plenamente demostrado de las matemáticas. Suena atractivo, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no así? Cuando escucho a alguien pontificando sobre cómo debería Dios haberse revelado o manifestado a los hombres para evitar la confusión promovida por las religiones, no puedo evitar pensar en lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 9, versículo 20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? Parece ser que, contrario a lo que muchos de nosotros pensamos, incluso en la iglesia, hay mucha gente que quiere servir a Dios. Entérense, no es cierto que no hay gente que quiera servir a Dios. Hay gente, mucha gente que quiere servir a Dios. La gran mayoría de la humanidad quiere servir a Dios, pero en calidad de asesores y no de siervos. No quieren servirlo, quieren asesorarlo, quieren darle cartilla, quieren darle consejos sobre cómo debería haber hecho las cosas, presumiendo que ellos podrían haberlo hecho mucho mejor que Dios. Recuerdo que el filósofo cristiano alemán Gottfried Leibniz, un hombre erudito en todos los campos, dicen muchos que puede ser el último de los hombres universales, que es el nombre que reciben los que son eruditos en todos los campos de la cultura humana de su época, y era cristiano.
el filósofo alemán Gottfried Leibniz, hizo una muy lúcida y muy trabajada exposición para defender la omnipotencia de Dios, su justicia, su bondad y su sabiduría, concluyendo que a pesar del mal, a pesar de la maldad en el mundo, este es, dice Leibniz, en sus propias palabras, el mejor de los mundos posibles. Llegó a esa conclusión. A pesar del mal, este es el mejor de los mundos posibles. Pero luego Voltaire, uno de los pensadores de la Ilustración francesa, sin siquiera tomarse el trabajo de examinar y entender cabalmente los argumentos bien desarrollados por Leibniz, dijo con insolente atrevimiento que a él se le hubieran podido ocurrir muchos otros mundos mejores que este. Esa es la misma presunción que se encuentra detrás de una frase típica que ustedes han confrontado. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Como si nosotros fuéramos quienes establecemos la manera correcta de creer en Dios y no Dios mismo. Gente que cree en Dios, pero al mismo tiempo se cree con derecho a corregirle la plana para acomodarla a sus propios deseos y expectativas. Gente, incluso en la iglesia, que escoge qué creer de la Biblia y qué desechar de ella. Abundan. Gente en la iglesia que dice, estoy de acuerdo con que matar es malo, pero no estoy de acuerdo con que las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio sean malas. Eso no estoy de acuerdo con eso. Gente que cree que Dios ha debido revelarse de una forma más clara, más directa y más precisa de la que encontramos en la Biblia o en todos los libros sagrados de las demás religiones que reclaman ser la revelación de Dios auténtica para los hombres en abierta competencia entre sí. La pregunta es, ¿se equivocó Dios al revelarse a los hombres a través de la Biblia? ¿Por qué en hebreo, arameo y griego? ¿Por qué no en el sánscrito de los Vedas o de los Upanishads o de la Mahabharata o del Bhagavad Gita o el Ramayana de la India? Tienen muchos textos sagrados. ¿O por qué no en el chino del Tao Te Ching? ¿O por qué no en el japonés de los Shinten sintoístas o en el maya del Popol Vuh? ¿O por qué no en el lenguaje universal de las matemáticas, que es al fin y al cabo el mismo en todas las culturas? Bueno, Dios mismo responde. ¿Por qué lo hizo? A través de los judíos y no de los indios, de los chinos, de los japoneses o los mayas, entre otros. Porque en Romanos 9:15, 16 él responde, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No sé si te satisface esta respuesta, no sé si te satisface, pero si no te satisface, creo que no es mi problema, es tu problema. Es tu problema con Dios. Lo que sí voy a referirme es al hecho de que Dios no se reveló a sí mismo a través del lenguaje universal e indiscutible de las matemáticas. Vamos a ver por qué. Primero, porque las matemáticas son elitistas y discriminatorias. Es decir, que aunque sea un lenguaje universal, es cierto, es un lenguaje que solo domina una élite iniciada en esta ciencia pura, la élite de los matemáticos. ¿Quiénes son aquí matemáticos? Levanten su mano. Matemáticos, no hay ni uno, vean. Esa es la confirmación de, hay uno, tú eres parte de esa élite. Allí hay otro. Bueno, ¿se dan cuenta los pocos que hay? Las matemáticas, a pesar de ser un lenguaje universal, es elitista, es discriminatoria. Y Dios no desea reservar su revelación a una élite. Dios quiere que todo el que sepa leer tenga acceso directo a ella en el lenguaje más sencillo posible, que es el lenguaje de la Biblia, al que cualquier persona alfabetizada y bien dispuesta puede tener acceso. Primera de Timoteo dice, porque Dios quiere que todos sean salvos, todos, y lleguen a conocer la verdad, no solamente los que dominan las matemáticas. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, pues Él tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y aquí tenemos la segunda razón ya. En segundo lugar, porque Él no va a obligar a nadie. Es la segunda razón.
Al final es nuestra decisión, pero las matemáticas nos obligan, ¿no? Las matemáticas nos obligan, las matemáticas no nos dan opción. Puede que no te guste que 2 más 2 sean 4, sobre todo al final de mes. Puede que no te guste, pero no tienes opción. Tienes que aceptarlo, quieras o no. Eso no es un asunto de fe. Pero Dios sí desea que aceptemos su revelación, no debido a que no tenemos opción, sino que lo hagamos porque así queremos al final hacerlo y no porque estamos obligados a hacerlo. Es por eso, entre otros, que Dios nos se reveló a través de las matemáticas. Porque los cálculos precisos de las matemáticas son algo que estamos obligados a aceptar. Dicho de otro modo, creer que 2 más 2 es 4 no es cuestión de fe. No se nos pide aquí un voto de confianza como se nos pide en la fe. Y es que Dios quiere que confiemos en Él y no que creamos en Él porque nos toca. Además, como nos lo mostraba Antonio en la mañana, hasta cierto punto Dios ya se ha revelado a través de las matemáticas, porque al fin y al cabo vieron todas las constantes, ¿no? Las fórmulas y las constantes matemáticas que constituyen el lenguaje científico que explica y se halla detrás de la descripción precisa de las leyes que operan el universo y la naturaleza, están allí para que todo el que quiera las verifique. El mismo universo y la misma naturaleza entera, que en palabras de David en el Salmo 19, que ya fue citado hoy, creo que también por Antonio, dice que cuentan la gloria de Dios y proclaman la obra de sus manos. Los cielos y la tierra proclaman la obra de sus manos. Y también el apóstol Pablo se refirió a esto ya no en lenguaje poético, sino lo hizo en lenguaje de prosa, en Romanos 1, 19 al 20, diciendo: lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos. Evidente, hay evidencias de sobra, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Los científicos estudian la creación, descubren las constantes universales, que son lenguaje matemático. Entonces, de alguna manera, Dios también se ha revelado a través de las matemáticas. Porque eso es lo que hacen los científicos, que estudian el universo y la naturaleza. Y por eso dice la Biblia que esos científicos no tienen excusa, dice el apóstol Pablo. No tienen excusa, en especial los científicos, si niegan a Dios. Porque las matemáticas complejas, el ajuste fino, el principio antrópico y todas esas cosas que se hallan detrás del funcionamiento del universo son una evidencia indiscutible de la inteligencia divina que creó todo lo que existe y que lo creó, según nos dice la Biblia en Génesis 1:31, lo creó bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y deja entonces a todo el que tenga 3 dedos de frente sin excusa, si niega a Dios, si no lo tiene en cuenta. A manera de ejemplo, solamente a manera de ejemplo, todos sabemos que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es el resultado de multiplicar la constante gravitacional universal por la masa del cuerpo 1, por la masa del cuerpo 2 y dividirlo todo sobre el cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos, ¿no? ¿Lo saben, cierto? ¿No lo sabían? Fácil. Se lo voy a decir de manera más sencilla, más coloquial. Eso significa que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de la masa de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. ¿La cogieron ahora? ¿Nada todavía? Les voy a poner una más fácil. E es igual a m por c al cuadrado. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La fórmula de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El que la entendió, la entendió. Si no la entendiste, cuando yo la entienda, te la explico, pero no antes. ¿Se dan cuenta por qué la revelación de Dios no podía darse a todos los hombres en el lenguaje de las matemáticas? Porque muy pocos la entenderíamos. Pero todos podemos entender Génesis 1:1. Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. Y todos podemos entender Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta del contraste? Concluimos entonces que Dios se ha revelado
lo suficiente a la humanidad entera como para dejarnos sin excusa, pero no tanto como para imponerse sobre nuestra voluntad. Al final, tú decides si vas a creer o no. Hay que dar el salto de la fe, pero no es un salto ciego, ni mucho menos. Vamos con las dos preguntas que terminan los argumentos de este humanista. Cuarto punto, ¿por qué Dios no se revela claramente y corrige los engañosos errores humanos cometidos por sus diferentes voceros? Otra forma de plantear este argumento es, ¿por qué Dios se esconde y no se muestra claramente para disipar todas las dudas sobre Él y lo que espera de nosotros? Eso me recuerda que cuando un escéptico, ya saben lo que es un escéptico, interpelaba al erudito y apologista cristiano Ravi Zacarías, aquí se lo menciono, le hago propaganda también, cuando le preguntaba a Ravi Zacarías lo siguiente: ¿por qué hizo Dios que fuera tan complicado creer en Él? ¿Por qué hizo tan difícil de ver su presencia y su plan? ¿Saben qué respondió Ravi Zacarías? Respondió haciendo referencia a lo que los teólogos llaman el ocultamiento de Dios. El ocultamiento de Dios. En efecto, la Biblia afirma, por ejemplo en Isaías 45:15 y en el Salmo 18:11, que Dios es un Dios que se oculta, lo dice la Biblia. Pero eso no significa que Dios juegue a las escondidas con nosotros. Significa más bien, en primer lugar, que si Él no se revela de manera plena a los hombres, es porque si así lo hiciera, nadie podría soportarlo. Nadie podría soportarlo. Así se lo advirtió el mismo Dios a Moisés en Éxodo 33:20. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Somos indignos. Somos indignos de ver a Dios. Y si Él no se nos revela en toda su gloria, en toda su santidad, en todo su esplendor, es porque quiere que protegernos. Porque si así lo hiciera, pereceríamos en el acto, moriríamos en el acto. Pero además, y a riesgo de ser repetitivo, esa restricción que Dios se impone a sí mismo al revelarse al hombre, tiene también como propósito que nuestra adhesión, que nuestro sometimiento a Él no sea algo obligado, como lo dijimos ya en el anterior capítulo, en el anterior punto. Porque, pregúntense esto, ¿quién podría negar a Dios? ¿Quién podría no someterse a Dios estando en la presencia de Dios mismo con todo su esplendor, poder, santidad y gloria? ¿Quién tendría opción de elegir ahí? Ahí no tendríamos opción de elegir. Y Dios no quiere que sea así. Por último, en su propósito de darse a conocer, Dios tiene en cuenta ante todo nuestra propia disposición. Tu propia disposición en relación con Él. Para los que están dispuestos, hay suficiente luz para iluminarlos. Pero al mismo tiempo, para quienes no lo están, hay suficiente oscuridad para cegarlos, pero no para excusarlos. Al fin y al cabo, piensen también en esto. Para el que no está dispuesto, nada será nunca suficiente, ya que cuando tratamos con un Dios todopoderoso, siempre habrá alguien que le exige una demostración adicional. ¿No lo hacían así los fariseos todo el tiempo? La generación mala y adúltera demanda señal, como si Cristo no hubiera hecho suficientes señales. Pero siempre queremos una más. El que no está dispuesto siempre quiere una más. Nunca se siente convencido. Por eso Blas Pascal, un apologista cristiano muy consagrado y devoto, concluía lo siguiente. Blas Pascal decía: bastante luz hay para los que quieren ver, y oscuridad bastante para los que tienen una disposición contraria. Bastante claridad para iluminar a los elegidos y bastante oscuridad para humillarles. Bastante oscuridad para cegar a los réprobos y bastante claridad para condenarles y hacerles inexcusables. Ahora bien, si consideras que Dios debía mostrarse a los hombres de manera concreta, de manera visible y de manera palpable, toma nota de esto. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, puesto que, como lo dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Y también, como lo afirma Hebreos 1:3,
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, al punto de que el apóstol Juan declaró hacia el final de su vida, en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escrito, que son las epístolas de Juan, que se escribieron por allá por el año 90 después de Cristo, en primera de Juan 1, del 1 al 2, miren lo que escribe Juan: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Dios sí se ha dado a conocer. Y la última de las afirmaciones de este humanista es la segunda pregunta: ¿por qué Dios no creó un ser perfecto desde el comienzo? ¿Se acuerda que dicen que hubiera podido evitar de pronto toda esta confusión si, hombre, desde el comienzo, ¿por qué no crea un ser perfecto y nos evitamos tanto problema? Bueno, la respuesta es que sí lo hizo, sí lo hizo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó entonces? Porque evidentemente no somos perfectos. Pasó lo que el Eclesiastés nos informa en el capítulo 7, versículo 29. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Somos nosotros quienes nos hemos complicado la vida. Dios hizo originalmente al género humano perfecto, pero en cabeza de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecimos y caímos de esa perfección a la condición problemática en que el mundo se encuentra sumido desde entonces, con tal descaro que terminamos echándole la culpa a Dios de ese estado de cosas. Como lo dice el refranero popular, creo que igual en España que en Colombia: tras de ladrón, bufón. Tras de ladrón, bufón. Eso nos pasa. O como lo decía el filósofo y ministro del Evangelio anglicano George Berkeley, que me gusta mucho: primero hemos levantado la polvareda y luego nos quejamos de que no podemos ver. Esa es la historia del género humano. Es por eso que el mundo necesita redención. Es por eso que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, para redimirnos, para rescatarnos de esta condición caída y de todos los pecados, problemas, complicaciones que nos hemos buscado a no tener en cuenta a Dios para obedecerlo. Pregunto, ¿no tiene esto todo el peso de la lógica? ¿No tiene todo esto el peso del sentido común de su lado? A mí me parece que sí. A mí me parece que a la luz del pecado y todos los errores, equivocaciones y maldades que la humanidad comete a diario y que cada uno de nosotros comete en perjuicio de los demás y de nosotros mismos, el Evangelio tiene todo el peso de la razón y de la lógica de su parte, y es la única religión que tiene a su favor todo el respaldo de los hechos y ostenta toda la coherencia doctrinal y la consistencia práctica que uno esperaría que tuviera la verdad. Algo que las demás religiones y el mismo ateísmo están muy lejos de tener a su favor. Por eso el Señor dice en Mateo 11, 28 al 29: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque como añade Juan 6:37, el que a mí viene no lo rechazo, puesto que finalmente, como lo dijo el salmista en el Salmo 51, versículo 17, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes, tiene que decidir a quién le va a dar crédito finalmente: a los sofisticados pero engañosos argumentos del humanismo ateo, o a los sencillos pero contundentes argumentos de Cristo. Al final es nuestra elección. Muchas gracias.